¿Es Sí, sí, Valera sí. o Barrera? Barrera. Barrera. Muchas Sí, gracias. Listo. Qué ok, pena, doctor. no, Pedro no hay Barrera. problema. Muy buenos días a nuestra amable radio audiencia. Sean todos bienvenidos al programa En Contexto Jurídico. El día de hoy vamos a tratar un tema de actual interés y muy polémico, y vamos a hablar sobre el mérito. En cabina se encuentran conmigo nuestro querido amigo Carlos Enrique Cortés y el doctor Andrés Fabián Blandón, actual personal del Socorro. Muy buenos días, doctores. Muy buenos días, Juan Diego, doctor Blandón. Igualmente contamos con la compañía del doctor Pedro Barrera, que es personero de Tunja. Y también vamos a contar con la presencia del doctor Iván Buenahora, que es personero de San Vicente. Ellos nos van a contextualizar un poco más sobre esta noción de lo que es el mérito, pero el mérito entendido desde una óptica de lo público para el acceso a estos cargos que la misma Corte lo ha establecido como un recurso escaso. Entonces, mire, hagamos un análisis de esta situación de los concursos de méritos para ver qué tanta credibilidad está teniendo a nivel nacional, que si existen distintas señalamientos o cuestionamientos frente a la forma como se han venido llevando esos concursos. El tema me parece muy interesante y arranquemos. Bueno, damos la bienvenida también asimismo al doctor Pedro Barrera. Un saludo, doctor, muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de nuestro programa En Contexto Jurídico. Agradezco la invitación, Juan Diego. Bueno, yo pienso que para empezar a contextualizarnos aquí nosotros, nos gustaría, doctor, que nos respondiera la primera pregunta, y la primera es, ¿qué es el mérito? ¿Qué podemos decir que sea el mérito, doctor Pedro? Gracias. Bueno, primero hago la siguiente aclaración. Soy un estudiante de doctorado. Este es mi tema de tesis doctoral, la meritocracia incluyente. Y bueno, para contestar a la pregunta, el mérito en nuestro ordenamiento jurídico habría un abanico de posibilidades. O es un derecho fundamental que está ligado al derecho al acceso a los cargos públicos, o es un principio fundamental del Estado Social de Derecho, o sencillamente es un criterio de asignación de los cargos públicos. Los cargos públicos entendidos como bienes primarios escasos, como lo definiría John Rawls, y por ello debemos establecer el mejor criterio. Y siguiendo a Weber, sencillamente, sería mejor criterio el mérito que la fidelidad al monarca propia de un Estado premoderno. Entonces, estamos en un Estado moderno y el mejor criterio sería el mérito. Perfecto, doctor. Y bueno, en ese contexto, ¿usted nos puede indicar si ha participado en alguna de esas convocatorias que hace el Estado para presentarse a un concurso de méritos y cuál ha sido su experiencia? En efecto, soy funcionario de la DIAN, producto de un proceso meritocrático, un concurso donde igualmente participé en el proceso para elección de personeros municipales en el municipio de Tunja, y pues infortunadamente en la entrevista no tuve la fortuna de ser elegido como personero. Sin embargo, en las pruebas de conocimiento, de análisis de antecedentes y pruebas comportamentales, llevaba una ventaja importante, una ventaja sobre la persona que ocupaba el segundo lugar. Sí. Yo pienso que la meritocracia se tiene que extender a la gerencia pública, pero hay un grave problema y es el tema de la entrevista. Entonces, en la entrevista, o es un acto discrecional sin límites que puede desencadenar en un acto arbitrario, o definitivamente es una actuación que debe ponderarse dentro del Estado Social de Derecho. Esto nos llevaría a pensar que en Colombia puede haber un estado de cosas de inconstitucionalidad frente al mérito, ya que hay diferentes quejas frente a los concursos públicos por cronograma. Duran muchísimo los concursos públicos en Colombia. El análisis de antecedentes. ¿Cómo es posible
que en una convocatoria se asignen 5 puntos por título de especialización y solo 6 puntos por título de maestría. Sí. Y finalmente, el tema de la entrevista. ¿Será que es sano o hay que eliminar ese proceso dentro del concurso de méritos para que haya mayor objetividad, transparencia y se privilegie el mérito y no otros factores? Perfecto. Bueno, sobre ese tema quisiera también entonces preguntarle al doctor Andrés Fabián, personero del Socorro. Digamos, lo que nos dice el doctor Pedro Barrera es muy cierto, no hay ningún parámetro para definir la entrevista. Quisiera preguntarle al doctor cómo fue su experiencia para ingresar al cargo, cómo llegó su merced, cómo llegó usted a ser el personero del Socorro. Bueno, primero que todo, muy buenos días a toda la mesa de transmisión y a todos los oyentes de esta emisora. El proceso de elección en el Socorro pues se hizo por medio del concurso de méritos, ¿sí? Ese concurso de méritos pues existía la posibilidad de que los consejos municipales lo realizaran con instituciones educativas acreditadas o lo realizaran por medio del consejo mismo, un trámite que realizaran respetando todas las reglas de un concurso de méritos. Inicia entonces por medio de la Escuela de la Administración Pública, el consejo suscribe el convenio. Posterior a la suscripción del convenio sale todo el tema del cronograma. Posterior al cronograma se realiza toda la inscripción, todo el tema de subir a la página web la hoja de vida, el tema de los estudios, el tema de la experiencia laboral y otros temas adicionales que iban incluidos allí, como documentos, etcétera. Y posteriormente pues se realiza a finales del mes de diciembre el examen de conocimiento, el cual era un examen clasificatorio, sí, que mínimo el corte pues debían aprobar 60 puntos, en los cuales el corte, cerca de 3.000 personas se presentaron ese día en las unidades tecnológicas. Posteriormente el 28 de diciembre salen todos los resultados del concurso, de la parte clasificatoria del examen, y posteriormente entonces se da la facultad al consejo de realizar la entrevista durante los 10 primeros días del mes de enero. De allí salen entonces las entrevistas y reasignan el puntaje va dividido entonces en lo que es la hoja de vida, lo que se sacó en el examen y posteriormente en la entrevista, y más adelante entonces hacen la ponderación de la puntuación y salían las listas de elegibles, de la cual pues salí beneficiado y salí electo como personero municipal del Socorro. Bueno, pero acá he visto algo que me llama la atención del tema de la elección de personero por vía concurso de méritos. Y refiriéndome específicamente al caso del doctor Pedro Barrera, que me parece un tema sumamente interesante, ¿hasta dónde llega la discrecionalidad de quienes organizan el concurso de méritos para establecer, casi que de manera arbitraria, un puntaje importante en ese gran total que constituye, digamos, una acumulación de prueba de conocimientos, más una entrevista, más análisis de la hoja de vida? Entonces, bueno, la pregunta tiene que ser, en ese contexto, ¿qué papel juega esa entrevista y cuáles tendrían que ser entonces, si esa entrevista viene siendo un factor negativo por su discrecionalidad, cuáles vendrían siendo entonces los métodos o medios idóneos para un concurso de méritos? Listo, en este tema pues, en cuanto a la elección de personeros, es de aclarar que dicha elección por función constitucional recae sobre el Consejo. En ese orden de ideas, entonces alguna de las etapas la tenía que desarrollar el Consejo. En este caso, pues desarrollaron el tema de la entrevista. Si bien es cierto, ¿por qué se presenta esta disparidad o esta problemática con las entrevistas? ¿Por qué? Porque en el concurso de méritos se hallaron de que los resultados en cuanto a la hoja de vida y el examen, muchos de los concursantes que pasaron esta etapa no se llevaban demasiada disparidad en puntuación y por lo tanto iba a ser un factor determinante la entrevista que iban a realizar los consejos municipales. Yo quisiera preguntar al respecto, del tema de la entrevista, quisiera volver al doctor Pedro. Doctor, ¿cómo fue su entrevista?
¿cómo fue la experiencia de la entrevista? Que, o sea, sabemos que usted ha interpuesto una tutela ante la Corte Constitucional, una demanda inconstitucional respecto de este tema, y hemos entendido que en la entrevista usted necesitaba un puntaje ínfimo, Ínfimo, es que necesitaba un ínfimo, puntaje ínfimo. y el segundo necesitaba un puntaje, para poner en números, Quique, algo así como el Era, 9 punto algo. sí, digamos que si de 10 necesitaba 9 puntos, entiendo que en este caso se asignó 9 punto algo, o sea, la máxima nota, y resulta bastante llamativo. Entonces quisiéramos preguntarle al doctor Pedro, ¿cómo fue esa entrevista? ¿Cómo fue? ¿Aló, doctor Pedro? Sí, escucho. ¿Aló? Agradezco mucho la pregunta. ¿Aló? Doctor Pedro, ¿nos Doctor escucha? Pedro. ¿Doctor Pedro? Sí, Qué escucho pena, doctor. entrecortado. Sí, se escucha un poco entrecortado. Ahora sí. ¿Aló? Mejora un poquito, sí. Escuchamos escuchamos es más como un ruido de un micrófono al fondo. Ese es el mío, pues, ese es el mío, qué pena. Ah, Fer, esto. Pedro, trata de ubicarte porque se te escucha entrecortado. ¿Aló? ¿Pedro? ¿Doctor Pedro? ¿Ahora sí? Ah, espérate Sí, ya. sí. Listo, Aló. eso. Aló, listo. Perfecto. Sí, era ese micrófono. Bueno, entonces, concretamente, el tema de mi entrevista es lo siguiente. La entrevista era 10 puntos que estaban en juego. Yo llevaba una diferencia de más de 5.5 puntos. Es decir, que a mí me colocaban 4 puntos y al que seguía le colocaban 10 puntos. Era la manera como podía alcanzarme, como podía sobrepasar mi puntaje. De hecho, aunque 22 abogados superamos ese examen, solo 5 tenían posibilidades matemáticas de alcanzarme, porque ya al sexto les llevaba una diferencia de más de 10 puntos. Entonces, ¿cómo fue el ejercicio? Varios presentamos la entrevista, exactamente 11. Hubo una media, la media está entre 6.5 y 7, ese fue el promedio, y solo hubo un puntaje muy por debajo, que fue el mío, de 3.7, 3.8, y un puntaje muy por encima, que fue el de la persona que fue elegida como personero, que fue 9.7. A mí me hicieron preguntas objetivas, dentro de las que me hizo el Consejo de Tunja. Me preguntó cuáles son los requisitos para ser personero de Tunja. Pues yo no puedo desbordar los contenidos legales. Esa pregunta es muy fácil y es objetiva desde el ordenamiento. Y también me hicieron otra pregunta, que cuáles eran las prohibiciones del personero municipal. Ergo, si tenemos unas preguntas objetivas, ¿cómo voy a hacer una valoración subjetiva? Este es el primer punto de discusión que tenemos en las acciones que estamos presentando. Y segundo punto, la discrecionalidad no es ilimitada. Esto no es una elección política, es una elección por mérito, es el principio que dirige todo el actuar de este concurso público. Esa ley 1551 tenía una finalidad, que era combatir esas elecciones de personeros bastante criticadas y por ello llevarlo a la meritocracia. Es decir, que el Consejo no puede salir de ese principio orientador que es el mérito. Y por ello consideramos que esa discrecionalidad, esa subjetividad no puede desbordarse, no puede ser arbitraria. Y consideramos también en las acciones, además en materia probatoria, tenemos la calificación que da cada concejal y hay dos concejales que evalúan de 1 a 100. Es decir, que al que quedó como personero no le otorgan 100 puntos, sino 10 puntos. A mí me colocaron 30 puntos. Si mis 30 puntos equivalen a 3, porque los 10 puntos del personero actual electo equivalen a 100 y no equivalen a 1. Hay errores en la suma, hay bastantes vicios en la entrevista, por eso queremos que se fije un precedente a nivel de Corte Constitucional. Es decir, deben existir algunos límites para el proceso de entrevista. Esa facultad no es del todo discrecional o subjetiva. Doctor Pedro,
para que tengamos un contexto para los radioescuchas. Básicamente, usted, que fue el concursante que presentó la mejor prueba de conocimientos, en últimas resulta que obtuvo la peor calificación en esta entrevista. ¿Es eso cierto? ¿Es así correcta mi impresión? Es absolutamente cierto. Dentro de todos los entrevistados, fue la única entrevista que estuvo muy por debajo de la media, a pesar de que las preguntas fueron objetivas y que tengo los videos, las grabaciones, donde pues hay buenas destrezas también desde la oratoria, desde el manejo del auditorio, que también son competencias a examinarse en la entrevista. Entonces, no entiendo. Yo considero que es más una decisión matemática que una decisión deliberada o argumentada del Consejo Municipal. Bueno, pasando a otro capítulo, quisiera hacerle una pregunta al doctor Andrés Blandón. Y ya hemos hablado de la entrevista, ahora quisiera preguntarle el examen, el examen por concurso de mérito que su merced presentó para llegar al cargo que hoy ocupa. Le quisiera preguntar varias cosas. Primero, ¿qué tan difícil estuvo? ¿Sintió que era acorde a las capacidades requeridas para el cargo a ocupar? Y también quisiera preguntarle, ya una vez en el cargo, ¿cómo ha sido el trabajo como personero y sobre todo la relación que tuvo con el consejo, que pues es básicamente, como usted lo explicaba, quién lo nombró a final de cuentas? Bueno, frente a la pregunta que hace respecto al examen, dicho examen pues fue realizado por la Escuela de Administración Pública. El examen lo hizo de acuerdo a las categorías que estaban los municipios. Es de aclarar que en el país pues el gran porcentaje son de sexta categoría, por lo tanto el cúmulo de la mayoría del examen estuvo en las personas que iban a participar por personería de sexta categoría. Y dicho examen pues se movió dentro de los componentes básicos en los cuales se había esquematizado por parte de la SAP para realizar el examen, es decir, hizo preguntas relacionadas con régimen municipal, derecho constitucional, más que todo acciones constitucionales, algunos temas relacionados con trámites del procedimiento administrativo y una que otra pregunta relacionada con el tema de víctimas. Frente a eso, doctor Andrés, quiero hacerle una pregunta. Pues yo no conocí el texto del cuestionario para participar en ese concurso. Encontraron con preguntas y también para el doctor Pedro, encontraron en ese concurso, en esa prueba de conocimientos, alguna pregunta fuera de contexto, es decir, que no resulte útil para medir los conocimientos requeridos de un personero. Bueno, más que preguntas que resultaran inútiles, encontraba como 3 preguntas que tuvieron falencias en la construcción a la hora del examen. Pues si estábamos en una etapa de selección múltiple en opciones de A, B, C, D, encontraba uno de numeración 1, 2, 3, 4, que era el componente de otra fase del examen. Habían unas pequeñas inconsistencias, pero dentro del contexto del examen no hubo preguntas que estuvieran alejadas de la función del personero. ¿Y doctor Pedro qué opina? Gracias. El examen fue bueno, digamos que cumplí con los parámetros, pero efectivamente, así como mi colega Andrés, también encontré 3 preguntas de las cuales dejé observaciones. Acá es importante manifestar que es deber de las entidades que adelantan los concursos entregar los pliegos y las opciones que ellos consideran válidas. Esto en virtud de la sentencia T-180 de 2015. Yo lo solicité a SAP dentro del término previsto, pero sencillamente ellos me dijeron que la reclamación no se había ingresado en el aplicativo. Veo que acá también hay fallas en este sentido. Y es un derecho. Para que mi derecho a defensa y contradicción no sea inocuo, debo conocer cuáles son las opciones que ellos consideran válidas, así lo ha manifestado la jurisprudencia. De suerte que hacia futuro los concursos deben poner a disposición este material de los concursantes. Perfecto. Listo. Bueno, y ahora, aprovechando, doctor Pedro, le iba a preguntar esto. Es que no tenemos muy claro si usted tiene tiempo para el debate o era una llamada de solo preguntas. Quisiera aclararle eso, como para ya dar espacio al debate y hacer unos disparadores y ya pues aprovechar también la entrevista acá. Para el debate. Perfecto. Listo, perfecto.
Bueno, entonces, de lo visto, quedan muchas dudas, quedan muchas sinsabores, por decirlo de alguna manera, dos puntos de vista distintos. Vi que, digamos que por lo pronto, en lo vivido por el doctor Andrés ha sido un poco más acorde digamos, a lo que está en el texto legal, mientras que el doctor Pedro ha tenido, bueno, ciertas dificultades, bueno, ¿qué digo ciertas? Ha tenido bastantes dificultades respecto de su proceso de elección. Y es que además, Juan Diego, miremos que estamos frente a dos caras de la moneda. El doctor Andrés, gracias a ese concurso de méritos, es actualmente personero del Socorro, mientras que el doctor Pedro, que vuelvo, insisto, en un caso muy sui generis y que la Corte Constitucional tendría que abordar en sede de revisión, ¿cierto? Si queremos, en últimas, aclarar todos estos puntos y verificar lo ocurrido en ese concurso, pues le ha correspondido a la otra cara de la moneda, ¿no? De la cara de las personas pues que hacen los cuestionamientos directos a este concurso de méritos. Pues doctor Pedro, en ese orden de ideas, para digamos, aprovechando sus conocimientos muy importantes en este tema del mérito, sí hay algo que me asalta mucho dudas, cuestionamientos, y es si es posible que un Estado o una administración pueda organizar un concurso perfecto. ¿Qué puede o qué tendría que contener un concurso de méritos perfecto para decir, oiga, en este caso, y sin desmeritar obviamente a las personas que han sido nombradas ya por este concurso de méritos de personeros, o llámese concurso de méritos de jueces, de magistrados, para la Contraloría, para cualquier órgano público? ¿Existe ese concurso perfecto y qué tendría que conformar ese concurso perfecto? Interesante esa pregunta, y esa pregunta no solo nos la hacemos en Colombia. Soy miembro del CLAD y también a nivel latinoamericano se discute mucho cuando se habla de buen gobierno. Además que los concursos públicos son una condición para el buen gobierno. En Latinoamérica lo vemos como principio, pero en Europa se ve como un derecho fundamental, una aspiración a la administración. Entonces, bueno, concurso perfecto sería bastante ideal, bastante utópico, pero sí podemos allanar un camino para hacer mejores concursos. Desde la experiencia que puedo evidenciar, pareciera que en la función pública son invisibles los magíster y los doctores, porque sencillamente se da una puntuación que es similar al de una especialización. Yo he hecho consultas, derechos de petición a la Comisión Nacional del Servicio Civil, parece que ya se ha mejorado un poco eso, pero sencillamente creo que alguien que elabora estas convocatorias no ha terminado una maestría. ¿Cómo es posible que se dé tan solo un punto más en una maestría en comparación con una especialización? Mínimo tiene que duplicar o triplicar, y lo mismo pasa con el doctorado frente a la maestría. Necesitamos investigadores en la función pública, por eso es necesario magíster y doctores. No pueden seguir siendo invisibles. Además, estos académicos tienen que salir de las aulas, no solo en la universidad, sino también en la función pública. Allí verdaderamente los necesitamos. Pues, otra segunda falencia sí, es los cronogramas. Los concursos de jueces son reputados por ser bastante complejos, por ser serios, pero los cronogramas son eternos. No hay unos mínimos, unos tiempos establecidos, y uno tiene que estar muy pendiente en las páginas y no terminan. Un tercer punto, necesitamos meritocracia en la gerencia pública. El procurador tiene que continuar con esos concursos de procuradores judiciales. ¿Qué pasa con la fiscalía, con ese concurso de méritos? Con el eterno concurso de la fiscalía. El eterno concurso, sí. Y ahora salieron con un concurso de ascenso. Es decir, que se cercena el derecho a la igualdad de todos los colombianos para que participemos en ese concurso. Se sacó en un 30% concurso de ascenso y un 70% para una convocatoria abierta. Entonces, aunque sería bastante ideal ese concurso perfecto, sí podemos allanar el camino. Esos sistemas especiales como el judicial, el de diplomático, el de militar, ¿qué pasa con el concurso para los funcionarios del Congreso?
¿Por qué no llega la meritocracia ya? ¿Por qué la meritocracia no llega a las administraciones municipales? Hay que dar unos tiempos, la ley no puede ser tímida, sino de manera contundente. A 1 de enero de 2017 se tienen que convocar todos los concursos en todas las vacantes. Nuestra función pública, que tiene cierto número de funcionarios inscritos, escalafonados como funcionarios de concurso, sencillamente la mitad o un poco menos, nunca presentaron un concurso de méritos, nunca aprobaron un examen porque se inscribieron de manera automática. Y también desde el Congreso ha habido intentos por quitarle peso a esta norma constitucional. Acordémonos de ese acto legislativo que buscaba inscribir automáticamente a funcionarios que estuvieran en provisionalidad. Y otro aspecto, Sí. los empleos temporales. También Empleos para temporales. ellos, temporales que se vuelven permanentes. Y esto afecta a la función pública, el buen gobierno, eso es lo que está detrás de eso. Y finalizo esta intervención. ¿Será que el mérito es el mejor criterio? O tal vez en un Estado social de derecho, donde tiene que haber visibilidad de etnias, de género, de personas en condición de discapacidad, tenemos que transitar hacia otro criterio, tal vez inclusión o fraternidad. ¿Será que es muy meritorio cuando en una beca exigimos que se maneje muy bien el inglés, nivel A o B? ¿Será que es muy meritorio para alguien que ha estudiado en un colegio bilingüe? ¿O sería más meritorio alguien que llegue a un nivel B de inglés Sí. en un colegio que no ha tenido posibilidades? Muy bien, damos el paso al doctor Andrés. ¿Cómo sería el concurso ideal? Bueno, el Qué concurso- pena, doctor Andrés. Dispénseme usted, Nos por acaban favor. de avisar que... Nos acaban de avisar que hicimos contacto con el doctor Iván Buenahora, personero de San Vicente, al cual le damos la bienvenida a nuestro programa. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Juan Diego, ¿cómo está? Un saludo para los miembros de la mesa, un saludo para la audiencia de esta gran emisora. Muchas, Cuénteme, Juan Diego. muchas gracias. Vamos a escuchar al doctor Andrés y vamos a preguntarle respecto de cómo serían las bases para el concurso ideal y después vamos con usted, ¿cierto, doctor? Está muy bien. Muy bien. Gracias. Bueno, volviendo entonces a la pregunta, en ese orden de ideas, consideraría yo que, o sea, que se debería buscar la manera de cómo crear algunos criterios objetivos en cuanto a las etapas de los concursos, porque algunos concursos se están quedando que los cronogramas son muy extensos en sus etapas y otros se están quedando muy cortos en términos para las diferentes etapas. Desde la experiencia personal en el concurso de personeros, recolectamos, o entre varios colegas personeros, hemos tenido la sensación de que en el concurso, este concurso tuvo unos términos demasiados cortos, en el sentido de que, por ejemplo, después del 28 de diciembre, ¿sí?, finalizando el año 2015, se termina toda la etapa clasificatoria de examen y cuando llega ya la entrevista a los consejos la tenían que hacer dentro de los 10 primeros días de enero. Y la mayoría de consejos del departamento lo hicieron entre el día 6, 7 y 8 de enero. Por lo tanto, muchas entrevistas, porque había la opción de que podían concursar hasta por 33 municipios, hubo muchas de las entrevistas que resultaron cruzándose en el tema de los horarios. Es decir, a la misma hora se estaban fijando entrevistas en 2 o 3 municipios, por lo tanto la persona no alcanzaba a poder aspirar o realizar su fase de entrevista en varios municipios por este término tan corto de tiempo. ¿Sí? Eso fue en cuanto al concurso de personeros. Y en cuanto a otros concursos, se ha observado que existen falencias que han pasado años y no se ha terminado nunca de cumplir el cronograma o nunca se han terminado las fases de los concursos y por lo tanto queda ahí al libre albedrío entonces el tema de cuándo se va a terminar las fases para que las personas puedan acceder a un cargo por concurso de méritos. Entonces en ese orden de ideas se debe entonces fijar entonces unos criterios, por lo tanto, para que no queden estos cronogramas a la deriva, o sea, no muy cortos en términos o sean de términos demasiado extensos que no terminen nunca entonces de las personas en realidad disfrutar o gozar de lo que es la estabilidad que puede generar un empleo a raíz de un concurso de méritos. No, perfecto, pero es que miremos que concursos de 2008, como el de la Fiscalía General de la Nación, reviven de ese país de la muerte jurídica, ¿sí?
por vía de la tutela, ¿cierto? Pues doctor Iván, aprovechando su presencia acá, que en su compañía, sería interesante que nos dijera, oiga, ¿es posible crear un debate, un sistema de concurso perfecto? ¿Y qué le pondríamos o qué le quitaríamos a los concursos de los cuales hemos tenido, digamos, conocimiento o digamos hemos participado en ellos? En lo personal yo he participado en el concurso de jueces y ahí vamos, es un galimatías tremendo. Doctor Iván, ¿qué puede conformar un concurso perfecto de méritos? El concurso perfecto de méritos se va a construir a partir de la experiencia y de la demostración de aquellos que pudimos, por ejemplo, en nuestro caso como personeros, ingresar en esta selección. Si estoy de acuerdo con el doctor Andrés en que nuestro cronograma fue algo rápido, que nos exigía en unos tiempos cumplir con unas condiciones tanto de inscripción, evaluación y posterior entrevista con el Consejo, sí puede dar fe hacia los demás concursos y en ello podemos ser fieles testigos de que el mérito se puede llegar a demostrar así sea en un concurso con un cronograma corto, porque va a permitir demostrar a través de nuestras capacidades y de nuestras habilidades que no se requiere un concurso con un cronograma tan extenso y tan publicado que, como usted bien lo señalaba, a veces no se llegan a feliz término. A veces es importante de pronto creer que estamos sacrificando un poco el tema de la publicidad, pero arriesgarnos a promover este tipo de iniciativas de concurso de méritos para que aquellas personas que puedan llegar empiecen a demostrar sus capacidades. De esta forma permitirá retroalimentar las fases del concurso. Ya veíamos que la Procuraduría General saca un informe donde señalan las diferentes falencias y se puede hacer un balance donde más o menos el 80% de las personas que participaron en este concurso de méritos de la Procuraduría y del Ministerio Público, pues para proveer el cargo de personeros, pues no arroja un balance negativo, arroja por el contrario un balance positivo que permite la despolitización de este cargo dentro de las administraciones. Bueno. Creería yo que el concurso perfecto se logra a partir de las experiencias que logremos identificar y el concurso de personeros puede ser una experiencia para retroalimentar los demás. Doctor Iván, bueno, listo, pero volviendo, digamos, al tema del concurso, y en el concurso que une a nuestros invitados, que fue el de personero, donde usted le fue bien, ¿cierto? Miremos la otra cara de la moneda. El concursante Pedro Barrera, doctor Pedro Barrera, que nos acompaña el día de hoy, sacó la mejor prueba de conocimientos en su concurso para la personería de Tunja. Y sin embargo, en ese esquema de entrevista, él saca prácticamente la peor calificación de los que aprobaron la prueba de conocimientos. Pasa de ser el primero a quedar por la mitad, o, en fin, pero en últimas queda un sinsabor frente a la discrecionalidad de la entrevista. ¿Qué nos puede decir de la entrevista? Pues la entrevista, en el caso personal, pues no sufrí, digámoslo así, ese tipo de inconvenientes. Fue una entrevista muy transparente allá en el Consejo de San Vicente, pero no se puede negar que todavía el proceso completo no está brindado para llegar a demostrar esa meritocracia, y eso es precisamente lo que esta experiencia puede recolectar dentro de los datos e informes para mejorar en los futuros. Efectivamente, no solamente pasó al doctor Pedro, sino también, por ejemplo, en Florida Blanca, donde un chucureño llevaba la mejor calificación, y dentro de este concurso, ya en la etapa de la entrevista, también sufrió la peor calificación, y aquella persona que no le fue tan bien en el de conocimientos, pues logra la mayor calificación, y esto desequilibra de una vez la balanza. Efectivamente, el proceso todavía le falta brindarse, pero no debemos desconocer que por facultades legales el Consejo todavía tiene una injerencia. Ahí sí el concurso tiene que estar más allá de simplemente la forma de mostrar las capacidades, sino también de la forma de quién en últimas tiene el criterio elector, sin llegar a desconocer las facultades que por ley se le ha otorgado al Consejo en materia de elección de personeros. ¿Qué opinión le merece al doctor Andrés y al doctor Pedro? Empecemos con el doctor Andrés. En ese orden de ideas quisiera intervenir de que, si bien es cierto, la entrevista es una función
no le pueden retirar totalmente la función constitucional de la elección del personero al consejo, y es por lo tanto de que allí los consejos que optaron por realizarlo por medio de la Escuela de la Administración Pública SAP se quedaban con el tema de la entrevista. Sí sería importante que para futuros concursos, a partir del informe que presentó hoy la Procuraduría y los correctivos que va a tomar la misma institución desde el Ministerio Público, sí sería importante que fijara unos parámetros para regular un poco el tema de la entrevista, ya sean como puntuaciones, por ejemplo, si la persona se presenta a la entrevista y asignarle por lo menos un puntaje, ¿sí? Y a partir de cómo los criterios, de acuerdo a algunas preguntas o algunos parámetros, ir parametrizando el tema de la entrevista y allí volviéndola más objetiva, porque totalmente queda al albedrío subjetivo de las mesas directivas o de los consejos en pleno, en algunos casos como de llevar unas entrevistas, revisar el tema de la puntuación, o si no, que la puntuación se califique en ese mismo instante, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún existen problemas en las entrevistas relacionados con que estamos en un país en donde existen demasiados regionalismos, y si llegan personas de otros lugares diferentes por medio del concurso, posiblemente vean maniatado frente a una persona que sea de la región. O algunas de las preguntas iban, en algunos casos contaban los colegas, iban relacionadas con temas muy directos de cierta región, lo cual implica que la persona tuviera un mayor conocimiento, y entonces se perdía un poco el criterio objetivo dentro de la entrevista y se volvía un poco más subjetivo para desbalancear un poco entonces dichos temas. Entonces sería importante, ya creo yo, que se van a tomar los correctivos para el concurso dentro de 4 años, el tema de cómo se va a parametrizar los puntajes o el tema de la entrevista. Doctor Pedro, sus opiniones. Y bueno, comparto algunas de las consideraciones de los colegas Andrés y Nelson. En efecto, pues este tema de la entrevista, quiero precisar que a veces pensamos que es un tema solo del demandante. Esto se queda en una acción electoral de la persona que sufre de pronto la pérdida en la entrevista. Pero el derecho también tiene una dimensión objetiva, que es el buen gobierno, la buena administración, y la ciudadanía que elige al Consejo debería también estar como veedor en estos procesos. No podemos entregarle todo ese poder democrático al Consejo para que elija el personero. Es de todos los ciudadanos, de toda la comunidad. Por ello, tiene que estar más al tanto la ciudadanía como veedor, ejercer verdadero control. Y bueno, no es el único caso. Quedé muy triste con lo sucedido en Florida Blanca. El colega Luis Escamilla fue evaluado con 0.3, 0.4. Él fue el mejor examen en mi concepto en todo el país, en los municipios de primera categoría. Yo quedé primero en Tunja, en Soacha, en Armenia. En Florida Blanca quedé segundo. Las entrevistas se cruzaron. En muchos casos no me comunicaron. En Soacha no me comunicaron. En Armenia no me comunicaron. En Soacha, por ejemplo, quedé de segundo, colocándome 0.0 en la entrevista, sin ir, porque llevaba una diferencia de más de 6 puntos a quien estaba de segundo. Algo pasa en la entrevista, o sencillamente tenemos que dar la discusión. ¿Es necesaria la entrevista dentro de un proceso meritocrático si queremos transparencia y objetividad? O sencillamente suprimimos la entrevista y más bien ese puntaje lo ampliamos en conocimientos, en competencias y en análisis de antecedentes. Bueno, yo al respecto, después de escuchar a los doctores respecto de sus diferentes puntos de vista y sobre todo los casos que han nombrado, mi primera impresión es qué tan confiable entonces puede ser el concurso de méritos para lograr su cometido de escoger a la persona idónea, por los diferentes casos que han nombrado cada uno de los doctores. De igual manera, se observa que hay varias irregularidades en distintos procesos, no en todos. Tenemos el caso acá del doctor Andrés, que estuvo bien, estuvo a ley, entonces eso digamos que es alentador en ese sentido, pero hay muchos otros, como el doctor Pedro y como todos los demás que no hemos conocido y que hemos escuchado a través de las noticias, que no. También me queda la impresión, lo decía el doctor Pedro, el concurso de méritos, ¿a quién se lo deberíamos aplicar? Bueno, me parece que
cada cargo público necesariamente que tenga algún poder de decisión, algún poder de injerencia en cuanto a la representación estatal, debe pasar por un concurso de méritos para escoger a la persona que sea idónea para el cargo. Respecto de la entrevista, es un tema nebuloso, porque si se hace con criterios subjetivos, resulta difícil la evaluación objetiva. Resulta contradictorio en ese sentido que una evaluación que es un criterio objetivo sea valorada con criterios subjetivos. La última que quisiera decirles, y quisiera invitarlos al espacio de conclusiones ya para ir cerrando, y quisiera votar esta última como cuña, es los concursos. Será que en algunos casos están amañados, que en algunos casos hay una decisión que va más allá de lo que el examen representa. Quisiera invitarlos a los panelistas, a todos y cada uno de ustedes, a que nos regalen unas conclusiones respecto de lo que hemos hablado el día de hoy. Quisiera empezar, cuéntame, Quique. Sí, este tema da para muchas cosas. Miremos que el tema es el un tiempo, tema sí, delicioso, el tema es el pero, tiempo. pero entonces, bueno, en cuanto al concurso de méritos, yo sí quisiera también agregarles a las conclusiones, a lo que ustedes puedan, señores invitados, brindarnos de sus conocimientos, qué rol juega la acción de tutela aquí. Porque es que, en lo personal, yo la he vivido en un concurso de méritos, que es el de jueces de la República. Tenemos un concurso parado porque están ordenando recalificar bajo un criterio iter communis, proferido por una tutela del Tribunal de Medellín. El magistrado, ponente y obviamente el tribunal otorgan efectos intercomunis a nivel nacional para que se revisen, recalifiquen todos los exámenes del concurso de méritos. Bueno, es algo muy controversial. El doctor Pedro está también acudiendo a la acción constitucional de tutela para defender sus derechos fundamentales. También tenemos que en el 2008 un concurso de la Fiscalía que ya había proveído cargos, agotadas unas fases completas de concurso de ese concurso desde ese año, pues ahora una acción de tutela ordena a la Fiscalía General de la Nación a otorgar cargos, si no estoy mal de fiscal, a cerca de 2.000 personas. Entonces, dentro de las conclusiones, señores invitados, sí me gustaría conocer además qué opinan frente a la acción de tutela en los concursos de méritos. Bueno, vamos a dar un poquito de orden. Sí. Quisiera que empezáramos con el doctor Iván, luego el doctor Andrés y luego el doctor Pedro. Bueno, respecto a la acción de tutela, afortunadamente existe este mecanismo para garantizar aquellos mínimos y aquellos derechos que dentro de estos tipos de concursos pues se nos deben respetar. Referente a de pronto llegar a una conclusión, pues quisiera manifestar más bien que debemos aprender de diferentes etapas y modelos que se desarrollan, por ejemplo, a nivel de la contratación estatal, donde existe una etapa de requisitos habilitantes y otros que dan puntaje. No sé, me atrevería yo a decir o sugerir que dentro de este concurso, por ejemplo, el de personeros, situación a mejorar, pudiera ser que la entrevista fuera un requisito habilitante para poder concluir, digámoslo así, el proceso, más sin embargo que no llegara a otorgar puntaje que pueda llegar a modificar la puntuación que el mérito ya le ha señalado. Pero desafortunadamente en este proceso inicial, el primero que cambia, digamos así, la historia en la forma de elección de personeros, pues nos va a enseñar a través de la jurisprudencia que precisamente estas acciones de tutela están promoviendo cuál es el verdadero camino a seguir. Pero yo sí doy gracias de todas formas a que puedan existir los mecanismos constitucionales para amparar derechos que, como en diferentes casos y ya como la misma Procuraduría los ha identificado, existió situaciones donde si no hubiera sido al amparo constitucional no se le hubieran garantizado y otorgado los derechos a la población que finalmente llegó a ser elegida personera. De pronto no podemos hablar de unas intenciones oscuras porque de pronto en mi caso tampoco se me evidenció, no se presentó esta situación, pero pues cada caso en particular tendrá su acción para poder proteger sus derechos y garantías constitucionales. Serían formas de brindar el mecanismo de elección para futuro y que no sea la regla general acudir a los mecanismos constitucionales para poder regular situaciones que de unas bases claras y sólidas desde el inicio pudiera brindarse este proceso.
Doctor Andrés. Bueno, frente al tema del concurso, hablando desde el punto de vista del concurso de personeros, suprimir la entrevista no se podría hacer porque tendría que promoverse primero una reforma constitucional para modificar quién sería el que eligiera al personero municipal, porque hasta el día de hoy la Constitución y la ley ordena que sea el Consejo Municipal quien lo elija. Entonces se hace partícipe el Consejo dentro del concurso en la entrevista, con el motivo de que pueda llevar a cabo todo un tema de conocimiento, ¿sí? Ya que ellos son los representantes electos del pueblo, ¿sí? Representantes del constituyente primario en los municipios. En ese orden de ideas, ellos tienen que llevar a cabo alguna fase, y dentro de la fase pues realizan entrevista para tener un conocimiento personal de la persona, un conocimiento desde su pensamiento jurídico, con el fin de que puedan ellos entonces asignar dentro de sus criterios una evaluación y por lo tanto elegir a la persona que consideren ellos dentro de la entrevista, que cómo va a quedar el orden dentro de la lista de elegibles. Sin embargo, sí sería importante que se parametrizara este tema en cuanto a las puntuaciones, se volviera un poco más objetivo, se diera unos criterios por parte, ya sea regulándolo por medio legal, cómo iría a ser el parámetro de evaluación de la entrevista. En cuanto al tema de las acciones constitucionales viéndolo, haciéndoles una radiografía, sería importante manifestar de que ha servido la acción de tutela como un mecanismo para evitar la vulneración de derechos fundamentales inminente, y por lo tanto se hace importante de que ésta tenga un campo de acción importante entre los concursos, porque develan muchas veces las irregularidades, pero que no sea tampoco utilizada para que desde otros puntos de vista se vuelva un obstáculo dentro del concurso o dentro de estos temas. Doctor Pedro. Doctor Bueno, Pedro. sí, efectivamente. Entonces, ¿cuál sería la posible solución? Entrevistas, primero hay que dar en debate si definitivamente se necesita o no se necesita las entrevistas. Si no se necesitan las entrevistas y si el Consejo no es el más indicado para ello, así haya que modificar la Constitución, considero que debe hacerse. Nuestra Constitución tiene más de 40 reformas vía acto legislativo. ¿Por qué no pensar en que para que se privilegie la meritocracia y que la Corte Constitucional lo ha fijado como un elemento esencial del Estado Social de Derecho, pues ¿por qué no hacerlo? Si ese es el camino, bienvenido y tendría que darse el debate. Si se necesita la entrevista, necesariamente hay que objetivizarse, señalar algunos criterios, algunos mínimos sobre la manera de hacer las preguntas, la convocatoria, el debido proceso de la entrevista. Eso hace parte de ese proceso meritocrático. Y bueno, frente a las acciones judiciales, principalmente la tutela, enhorabuena, hay jueces colombianos que garantizan los derechos humanos. Infortunadamente conozco jueces bastante tímidos que no han sido igual de activos y, por ejemplo, en este evento ustedes invitan a 3 panelistas concurso EXAP, pero si miramos un poco los concursos que no se hicieron por la EXAP, sino por instituciones privadas, por ejemplo, quiero traer el caso de Sogamoso, que lo hizo una empresa B&B. Sogamoso es un municipio de segunda categoría, y esta empresa demostramos en su Cámara de Comercio que ofrecía servicio de conductor elegido, teléfonos celulares, turismo, guía, pero nada que ver con procesos de selección. ¿Cómo el Consejo Municipal le entrega una elección tan importante a una empresa que se ha constituido 1 año, 2 años atrás, y que dentro de su objeto social, Cámara de Comercio, no tiene la facultad para esta clase de procedimientos? Tenemos que ser serios en este tema. Y bueno, sí considero que se debe unificar jurisprudencia. Hay tutelas, diferentes decisiones, por ello me gustan mucho los fallos estructurales de la Corte Constitucional. ¿Por qué no pensar que hay un estado de cosas inconstitucional frente al tema de los concursos de méritos en Colombia? Y de una vez vinculamos a todas las entidades que a partir de X fecha se debe convocar a concurso de méritos
y de una vez fijar las pautas sobre entrevista, cronograma, análisis de antecedentes, para que haya mejores criterios. Pienso que podríamos crear una base de datos para que el análisis de antecedentes sea un proceso más ágil, alimentar una sola base de datos de tal suerte que si nos presentamos a un concurso, simplemente alimentamos esta base de datos, damos a un clic al concurso que aspiramos y todos pueden conocer nuestra hoja de vida, porque eso hace parte del principio de contradicción. En Chile, un concurso para la alta gerencia solo dura 90 días, porque en Colombia duramos 900 días y no terminan esos concursos. Es muy cierto. Bueno, quisiera agradecerles de todo corazón a nuestros invitados el día de hoy, al doctor Pedro, al doctor Andrés, Fabián, por haber estado con nosotros en el set, y al doctor Iván Buenahora. Muchísimas gracias por sus apreciaciones, por sus conceptos y por sus aclaraciones. Les recordamos que esta siempre va a ser su casa y siempre van a estar bienvenidos a asistir cuando quieran debatir y charlar con unos amigos. Bueno, entonces muchas gracias por la invitación y entonces agradezco a todas las personas que hicieron posible este programa y a los oyentes que sigan fieles a escuchar estas discusiones jurídicas. Doctor Iván, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Diego, y siendo un saludo ahí al doctor Manuel Estupiñán y al doctor Fernando Guerrero por esta invitación, y espero poder seguir acompañándolos en estos debates tan interesantes como el del día de hoy con el doctor Pedro y con el doctor Andrés Pandrón, en estos debates que enriquecen el contexto jurídico. Queridos colegas, muchas gracias por esa invitación y estaré pendiente cuando me quieran volver a invitar. Por supuesto, estaré presto a dar este debate y encantado de estar acá con los colegas Andrés e Iván. Muchas gracias. Doctor Pedro, pues aquí a la orden y será invitado nuevamente, no se preocupe, lo tendremos nuevamente. Muchas gracias. Muy bien, ya para finalizar nuestro programa, vamos a presentar la canción de hoy, el segmento de la canción de hoy. La canción que hemos escogido el día de hoy se llama Eto'o, su jugador favorito, de la banda La Granja. Es un grupo español que la sacó en su álbum Tobogán 2003. La canción, haciendo referencia al mérito, así como en el fútbol y en todos los deportes de alta competencia, el mérito es esencial. Hay que saber entregarse, hay que sudar la camiseta, hay que ganarse el puesto, hay que tener las cualidades necesarias para hacerlo bien. Así que como lo hace un futbolista, en este caso como lo hizo Eto'o, en su carrera profesional, el funcionario público y el participante del concurso, y dependiendo de cuál sea su situación, debe saber atacar, debe saber defender, debe saber definir y debe saber decidir. Muchísimas gracias, nos veremos el otro viernes a las 7 de la mañana con Carlos Enrique, con Manuel Estupiñán, con Fernando y con Juan Diego. Muy buenos días.